En el fondo de un discurso, de un tema, la forma sale sola. Yo creo que si yo aquí me paro sabiendo lo que voy a hablar, no sale solo la forma correcta de decirlo, no sale solo la forma de moverme, desplazarme, de mover las manos, como hablamos el otro día. Por ejemplo, docentes de esta misma universidad, de todas las universidades, les aseguro, de todos los colegios les aseguro, jardines infantiles, etcétera, pueden tener cientos de posgrados, de estudios superiores infinitos, pero si ellos no saben cómo transmitir esa información tan importante y tan fundamental en sus estudios a sus alumnos nunca van a entender. Yo creo que además tengo una amiga que le ha pasado que ha tenido un profesor muy inteligente, con muchos estudios en el extranjero, qué sé yo. Pero el profesor, si llega a la pizarra, solo copia, si no explica bien, ¿qué le entiende? ¿Me preguntas? ¿Cómo puedes explicar entonces, si tiene que ser muy importante el mensaje, qué tan importante puede ser la forma si la persona no domina el fondo, no domina la materia? Tomándote ejemplo, si el maestro no conoce la misma materia, puede pintar el discurso muy lindo, pero ¿qué pasa si no conoce el fondo? Yo creo que ese es un caso extremo. Nunca va a haber un profesor titulado que en realidad no sepa de lo que está hablando. Todos tuvieron los estudios, todos tuvieron esa base de que les dio el título. ¿No? Muchas gracias. Nosotros estamos en la parte afirmativa de que el fondo es lo más importante en el discurso. Estamos viendo los ejemplos de que nos han dado de que una persona teniendo una buena forma, supuestamente puede comunicar muy bien un mensaje, pero sin un fondo, en verdad, ¿qué es lo que va a comunicar? Una persona tiene que tener el dominio del fondo para poder comunicar de lo que va a hablar. Así que, sinceramente, el mismo ejemplo que estaba dando, puede ser de que una persona puede explicar muy bien algo, pero si por alguna razón hay algún detalle que se le escapa, puede ser que que los demás no lo puedan entender. La persona tiene que tener un muy buen dominio para poder, y después puede ver, seguir viendo lo de la forma, porque sin tener un buen fondo, la forma se va a desvanecer. Bueno, evidentemente de nuevo se equivocaron. El debate no es sobre la base que tiene un discurso. Evidentemente la base de un discurso es el fondo, es lo que quiere decir, sino que estamos debatiendo qué es lo más importante. Por lo tanto, sus argumentos nuevamente están equivocados, ya que están atacando a otro aspecto, no al que se está debatiendo. Lo que nosotros estamos en nuestra argumentación de que el fondo es la base. Y hacer el fondo y la base, obviamente, que el fondo y la base es lo más importante. Una base que yo sepa para mí es lo más importante de una estructura. Sin la base no hay nada. La contraparte, por supuesto, a mi equipo. Yo voy a contraargumentar los hechos que dijeron ustedes, partiendo por la gran base que tienen ustedes sobre de que el fondo es la base del discurso. Nosotros no lo discutimos por ninguna razón. El tema es que no es lo más importante, porque claro, el ejemplo como usted, el discurso está generalmente enfocado en dar una idea, ¿no es cierto?, en dar una finalidad. Y esta finalidad generalmente está dada por personas que representan liderazgo en ciertos aspectos, podemos hablar de políticos, profesores, diversas personas que de alguna forma lo que quieren hacer es transmitir algo al receptor, siendo el receptor la persona más importante en todo el discurso, porque es el mismo que emplea el discurso. Esta persona tiene que adaptarse a lo que quiere recibir el receptor, porque imaginémonos un profesor, por ejemplo, que tiene montones de títulos en diversas universidades del mundo, pero este profesor no sabe explicarle a los propios alumnos la materia de una forma académica, una forma pedagógica. ¿Ese profesor le va a servir algo a ese alumno? Claramente que no. Ese profesor no va a tener ninguna influencia en el alumno y al contrario, el alumno se va a estresar más aun cuando tenga un profesor de calidad en el fondo de lo que él sabe. En cambio, un profesor que, por ejemplo, tiene una forma didáctica de expresar las situaciones, aun cuando tal vez no tenga solamente una base de lo que debe transmitir, puede que ese profesor sí inspire al alumno y sí genere los resultados que sean necesarios para que éste pueda seguir emergiendo en la parte académica. Un político tiene que, obviamente, con otro ejemplo, un político tiene que hacer una transmisión de un ideal.
Y este ideal que quiere transmitir el político tiene que hacerlo de una forma que permita que el usuario le interese lo que le está planteando. Puede que las dos personas tengan la misma idea sobre un tema económico, por ejemplo, pero depende cómo la transmita y cómo le llega a esa persona que necesita esa ayuda económica, va a haber inclinación al fondo. Por eso la forma es importante. No estamos nosotros diciendo que el fondo no lo sea, lo repito nuevamente, el fondo es la base, pero no nos descartemos en la situación que dependiendo de la forma, dependiendo de cómo uno presente el hecho, puede finalmente hacer que las cosas cambien y puede hacer que ese receptor tenga una forma distinta de ver las cosas de lo que habría hecho con otra persona dependiendo de cómo transmita el mensaje. Muchas gracias, jurado, contraparte, público presente. Acerca del tema que se está tratando, afirmo la posición de mi equipo en cuanto a que el fondo es lo más importante del discurso. ¿En qué base? La contraparte ha ido profundizando mucho en el tema de que la forma, en cuanto a cómo se debe transmitir el mensaje en un discurso, es lo más importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede llegar a ser lo más importante la forma y no el fondo? Según ellos, porque se tiene que dar un mensaje claro, se tiene que dar un mensaje conciso acerca de lo que se está diciendo. Pero ¿cómo se puede dar un mensaje claro y conciso de lo que se está hablando si no se maneja ese fondo? ¿Cómo se puede dar un mensaje claro de un tema si no se maneja el tema por completo? Si no se maneja el fondo, que es la base, como ya lo expusieron mis compañeros, si un elemento es base en un discurso, es lo primordial. Si el fondo es lo más importante en un discurso, lo primordial entonces, siendo esa analogía, ¿cómo podemos sacar eso? La contraparte mencionó muchos ejemplos acerca de profesores, políticos, etc. Pero también podemos tratar un tema de un profesor. 2 más 2 es 4. Un alumno le pregunta, profe, ¿por qué 2 más 2 es 4? Si el profesor no maneja el fondo, no maneja la información, no sabe explicarle al alumno por qué 2 más 2 es 4, el mensaje no va a ser claro del todo. Si el profesor simplemente dice 2 más 2 es 4 y es 4, y es convincente, el mensaje es muy claro, pero la información, el fondo no es manejado del todo. Entonces, ahí podemos ver un claro ejemplo acerca de que el fondo, si no se maneja, si no es lo importante, si no se le da la prioridad que debe tener como tal, la forma... Buenas tardes, contraparte, jurado, público presente. Mi nombre es Ramón Cornejo y les voy a presentar la etapa de conclusión en el debate, en cual la premisa es: el fondo es lo más importante en los discursos. Nuestro equipo ha demostrado fehacientemente que la postura de nuestra contraparte, o sea, la afirmativa, está completamente errónea. ¿Y cómo lo ha podido demostrar? Con 2 sólidos argumentos. El primero, el que la comunicación es lo más importante del discurso. Evidentemente, si nosotros estamos dando un discurso, o lo estamos hablando, o lo estamos transmitiendo en forma escrita, la forma en que nosotros lo estructuremos, evidentemente, forma artística, hace que nuestro receptor lo entienda de mejor manera. Y segundo, nuestra contraparte ha dicho que la base del debate es el fondo. Hemos ya explicado de sobremanera que nosotros no estamos en contra de ese argumento, y nosotros evidentemente que lo apoyamos. Debe ser la base del debate, de un discurso, el fondo, pero evidentemente la forma en que nosotros lo queremos comunicar es lo que prepondera en este aspecto. Evidentemente, los dejo a ustedes todos invitados a que de ahora en adelante la mayor parte de su tiempo en el debate lo den al fondo, ya que evidentemente nuestro objetivo es comunicar, no solamente aprender tecnicismo. Muchas gracias. Al usted afirmar que la base es el fondo, o sea, que la base sí es lo más importante. Al usted afirmar que la base